Hello there. Hey, aquí Teorías Chris trayéndoles un nuevo video. Recordarles que los animes e imágenes utilizados en este video no me pertenecen. Todos sus derechos a sus respectivos autores. Si les gusta mi contenido, suscríbanse, denle like que me apoyan bastante. Sin nada más que decirles, disfruten el video. Empieza. Capítulo 13. No pensé que mi mente sobreviviría a esto. Realmente no lo hice, así que comencé a buscar en mis recuerdos algo que me ayudara a sobrevivir y mantenerme cuerdo. Había métodos contra la tortura que la gente utilizaba para evitar perder la cabeza. Siendo yo el niño aburrido que era, busqué mucho en internet sobre esto en mi vida pasada. Era comprensible, yo era una biblioteca ambulante y en movimiento. La cantidad de mierda inútil que tengo en la cabeza es una locura. Pero pronto comprendí que no había nada que pudiera ayudarme contra este nivel de tortura física y psicológica. Drac, hay un problema, no creo que pueda soportar el dolor sin perder la cabeza por eso. Dije con sinceridad. Mentiría si dijera que no tengo miedo de perder la cabeza. ¿De verdad crees que no tomé eso en cuenta cuando te envié aquí? En tu cuerpo actual, no podrías mantenerte cuerdo con este nivel de dolor. Por eso está aquí el círculo mágico. Pondrá un hechizo protector sobre tu mente para que no te pierdas. Estaré aquí para supervisar dicho hechizo. Axlis también se detendrá cuando estés en el punto de ruptura para que el hechizo haga su trabajo. No te preocupes, una vez finalizada la prueba, olvidarás la cantidad de dolor que sufriste a través de Obliviate. De lo contrario, perseguirá tus sueños por el resto de tu vida. Dijo. Sus palabras quitaron toda la presión que se estaba acumulando en mi pecho. Ya que ese era el caso, no había nada de qué preocuparse, pero de repente pensé en algo: ¿cómo se puede fallar con tanta protección? Drac, como si leer mi mente respondiera a mi pregunta. Uno puede fracasar por no poder soportar el dolor. Si la mente no es lo suficientemente fuerte, el cuerpo se descompondrá y la reconstrucción no se completará perfectamente. Esto significa lesiones y posiblemente incluso la muerte. No hay seguridad en la prueba del cuerpo, debes completarla una vez que comiences o terminará. La prueba mental es diferente, la mente y el alma deben estar a salvo ya que son mucho más importantes. El cuerpo sanará con el tiempo, pero la mente y el alma, no, es posible que eso nunca vuelva a sanar. Dijo solemnemente. Entendí. Si no puedo soportar el dolor y me desmayo, el cuerpo me fallará. Eso es diferente de las medidas de seguridad. Solo me impidieron perder la cordura. No me ayuda a soportar. Eran cosas diferentes. Parecía que me esperaba un camino largo e infernal. Solo pude suspirar una última vez antes de asentir. Estoy listo, terminemos con esto de una vez. Dije resueltamente. Jejeje, resolución encomiable, veamos si sobrevive a esta prueba, dijo Axlis con una risa diabólica. No más tonterías, Axlis, comencemos, dijo Drac con increíble seriedad. ¿Por qué tan serio? Sonríe un poco, no te dolerá, dijo antes de quedarse callado. Tom, prepárate, comenzará de inmediato. Rezo por tu éxito ya que no hay nada que pueda hacer para ayudarte en la prueba del cuerpo. Entendido, no lo querría de otra manera, dije con sinceridad. Quería ver cuánto podía soportar. Cuánto dolor estaba dispuesto a atravesar para lograr mis objetivos. Era una cuestión de vida o muerte. Si ni siquiera puedo superar esto, entonces no tiene sentido seguir adelante con mi plan. Muy bien, se detuvo después de eso. El círculo mágico comenzó a iluminarse con un brillo rojo y a filtrarse en mi piel. Al principio me sentía cómodo donde estaba sentado, pero pronto, mi trasero comenzó a dolerme como si hubiera estado sentado en un asiento de automóvil durante 8 horas seguidas. Era doloroso simplemente estar sentado allí. Pero fue entonces cuando empezó a llegar el calor. Comenzó con el calor que sentirías en un día de verano, unos 30 grados centígrados. Y empezó a subir hasta llegar a los 40. Ese calor abrasador que sientes cuando pisas descalzo la carretera caliente, se extendió por toda mi piel. A los 50 años sentí un dolor intenso en todo el cuerpo, de esos que se sienten cuando pones la mano sobre una estufa caliente y la mantienes ahí. Al principio se sintió frío, pero luego te das cuenta de que hacía demasiado calor para que tu cuerpo reaccionara. Solo lo sentiste cuando tu cuerpo comenzó a arder. A los 60 años el dolor empezaba a ser abrumador, el sudor se filtraba por mis poros para evaporarse instantáneamente. Miré a mi alrededor y vi una burbuja que me rodeaba, de 2 metros de diámetro. De él salía un tono rojo. Supuse que eso era lo que generaba el calor, pero sentía demasiado dolor como para molestarme en pensar más en ello. El modo multijugador de dolor estaba haciendo su trabajo muy bien. Estaba sentada en el suelo con las piernas cruzadas, pero eso no duró mucho.
Había una sensación incómoda que acompañaba al dolor, como si viniera de mis propios huesos. No podía quedarme en la misma posición. Me puse de rodillas con las rodillas y las manos tocando el suelo para apoyarme. Todavía estaba aumentando. Ya no hacía calor. Eso se desvaneció hace mucho tiempo. Lo que quedó fue un dolor crudo y absoluto. Como si viniera de mi centro más íntimo. Fue insoportable. Me quedé así, como una escultura de piedra, hasta que ya no pude soportar más el dolor, y justo cuando empezaba a perder el conocimiento, comenzó la deconstrucción de mi cuerpo. El primero de los que sabía que eran muchos. Por una fracción de segundo el dolor desapareció, como si nunca hubiera existido, como si todo fuera un mal sueño del que acababa de despertar. Pero fui demasiado ingenuo, tan pronto como suspiré con consuelo y alivio, una ola de dolor tan severo que avergonzó el dolor que sentía anteriormente. Intenté contener el grito que me golpeaba la garganta, suplicando salir. Pero si dejo escapar este grito, solo empeorará. Oírme gritar no me haría ningún favor. Necesitaba mantenerme fuerte para mi fortaleza mental. Pero lo más importante, para mi supervivencia. La sensación de ser destrozado lenta y meticulosamente era insoportable. Se sentía como un hormigueo, pero muy severo y por todos lados. Pero el dolor la acompañó como a un amigo fiel. Sentí un dolor que me rompía los huesos en todo el cuerpo y que se superponía con el dolor que sentía antes. Pensarías que estarías insensible al dolor después de un tiempo, pero, vaya, estaba equivocado. El círculo mágico se aseguró de evitar que me adormeciera. No había diferencia entre esto y la tortura. Simplemente no lo hubo. Este dolor continuó durante horas, sentí ganas de rendirme una y otra vez. Una vocecita en mi cabeza seguía diciéndome que no valía la pena pasar por todo esto. Que debería rendirme y descansar. La cantidad de veces que casi me había enamorado de sus seductoras palabras me aludió porque hacía tiempo que había perdido la cuenta. Las oleadas de dolor me recordarían dónde estaba y por qué estaba haciendo esto. Era casi como si el dolor me impidiera rendirme. Era un concepto extraño. Me hizo querer rendirme pero me recordó por qué estaba sufriendo. Durante este proceso, seguí contando desde 7 comenzando desde 1000 en un intento de evitar concentrarme demasiado en el dolor. Pero mi conciencia se estaba hundiendo, y rápidamente. Sentí como si me hundieran la cabeza en el agua mientras intentaba respirar. Con solo media bocanada de aire en mis pulmones pronto luché incluso por resistirme. La oscuridad estaba invadiendo rápidamente. Tom. Idiota. Levántate. Dijo una voz masculina joven. Cariño, levántate, dijo una voz femenina mayor. Tom, bribón, levántate, dijo una voz masculina envejecida. También sabía a quién pertenecen estas voces. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que los escuché? ¿Una década? Busqué en la oscuridad solo para no ver a nadie, pero sus voces continuaron resonando en mi cabeza. Salí de lo que parecía ser un pozo de arenas movedizas y finalmente vi la luz del pasillo de piedra débilmente iluminado. Pero de repente vi una oscuridad total y un dolor en mis ojos estalló. Mis ojos perdieron la luz debido a lo que supuse sería el proceso de deconstrucción de mi cuerpo. Pero por alguna razón pude pensar a pesar de que ya no tenía cuerpo. El dolor también había desaparecido. Era natural, después de todo, no había dolor cuando no había un cuerpo para infligirlo. Pero fue entonces cuando escuché la voz de Drac. El juicio mental comenzará. Finalmente lo entendí. Habría sido demasiado pronto si me hubieran metido en ambas pruebas al mismo tiempo, así que esperaron hasta que comenzara la primera deconstrucción. Supuse que la prueba mental continuaría hasta que mi cuerpo fuera rehecho antes de continuar con la prueba corporal. Y cuando mi cuerpo volviera a ser deconstruido, volvería a pasar por la prueba mental pero más severa. Ahí fue donde mis pensamientos se detuvieron cuando los recuerdos de todos los eventos traumáticos de mis vidas comenzaron a surgir como viejos amigos en una fiesta de reunión. Las veces que fui intimidado, golpeado y abusado por otros niños huérfanos, las muchas veces que lloré deseando que mis padres que me abandonaron regresaran. Y luego, mi muerte. Pero solo empeoró, los recuerdos de esta vida comenzaron a aparecer, las veces que vi a mi hermano sufrir y las muertes de Nina y Theo comenzaron a repetirse. Y muy pronto perdí toda noción del tiempo. La inmersión fue demasiado real. Estaba viviendo en esos recuerdos. Y justo cuando pensaba que no podía empeorar, recuerdos de los caballeros y sus miradas de disgusto. El odio de Hermione hacia mí, la partida de Drac. Estos no eran mis recuerdos, entonces ¿por qué aparecían? Una y otra vez, sus rostros se contrajeron con disgusto, desconfianza y odio mientras llenaban mi visión.
Una inmensa tristeza, odio y desesperación me acosaron y se intensificaron una y otra vez. Hazlo parar. Por favor. No me muestres esto. Grité, solo para obtener una risa demoníaca en respuesta. No podía hacer nada, no podía detenerme, me veo obligado a experimentar esto una y otra vez. No sabía cuándo, pero a través de la infinita extensión de oscuridad, apareció una luz. Esta luz era tan brillante que me cegó momentáneamente. Cuando finalmente pude volver a ver, vi el mismo salón de piedra. Me di cuenta de que había superado la primera reconstrucción. Y al mismo tiempo, superó la primera prueba mental. Mientras miraba mi cuerpo, me sorprendí, había vuelto a crecer ligeramente. Tal vez solo 3 centímetros, pero por alguna razón pude notar la diferencia de inmediato. Pero pronto, la fuerza comenzó a apoderarse de mi cuerpo, defendiéndose del calor furioso que aumentaba nuevamente desde cero. El segundo juicio corporal estaba comenzando. A medida que subió el calor, me di cuenta de una gran diferencia. Lo que antes era mi límite ahora era apenas pan comido. Parecía que la primera prueba tuvo el impulso más notable. También me di cuenta de algo, esto era solo el comienzo, ambas pruebas empeorarían cada vez más a medida que continuaba la tortura en la mente y el cuerpo. Felicidades por superar la primera prueba, te tomó 1 día pasar la prueba corporal y te tomó 3 días pasar la prueba mental. El siguiente nivel ya está en pleno apogeo, te deseo suerte, dijo Drac. Entendí. Mi cuerpo era el de un niño, poder soportar tanto a esta edad fue increíble, pero explicaba el poco tiempo. La prueba mental fue diferente. Era mentalmente más fuerte, por lo que me tomó mucho más tiempo alcanzar el nivel deseado para completar la prueba. Esto significaba que mi cuerpo y mi mente no están sincronizados. Esto explica la diferencia horaria. Esto era natural ya que en ese momento tenía la mente y el alma de un adulto. El cuerpo era el de un niño que no coincidía, por lo que había una especie de desconexión entre los dos. Supongo que la prueba solucionaría esto. ¿Pero cómo? Las pruebas solucionarán esta desconexión que has mencionado. Reforjará tu cuerpo para convertirlo en un recipiente adecuado para tu alma. Esto no solo lo hará más duradero, sino que también lo hará más fuerte y más adecuado para la magia. Esto te permitirá aumentar la cantidad de mi poder que puedes exhibir en cualquier momento. Esto no había sucedido antes ya que todas las demás personas en las que he estado sellado eran adultos. Así que estamos en territorio inexplorado, dijo solemnemente. Genial, ahora no solo estoy siendo torturado tanto mental como físicamente, sino que ahora soy un maldito conejillo de indias. Dije entre oleadas de dolor que comenzaban a notarse. Sí, solo podemos ver lo que sale de él. No respondí. No había nada que decir, además el dolor comenzaba a aumentar. Cuanto más me preparaba, más intenso era el dolor, me di cuenta de que, aunque mi cuerpo se había vuelto más resistente al dolor, todavía me dolía igual, si no peor, que antes. No había manera de escapar. Pero no me quejé ya que era mejor que el infierno que apareció en mi cabeza. El juicio del cuerpo continuó. No llevaba la cuenta del tiempo, pero estaba seguro de haber superado mi récord. No me molesté en pensar en ello y lo lancé a mi cabeza mientras intentaba mantenerme despierto. Siempre fue el final lo que me atrapó. Era porque mi cuerpo estaba llegando a su límite que el dolor era tan intenso. Nuevamente comencé a hundirme, pero esta vez pude recuperarme y mantenerme despierto. Y finalmente comenzó la segunda deconstrucción de mi cuerpo. Pero no estaba contento, porque eso significaba que Axlis estaba esperando, listo para divertirse. Hice una mueca al ver los recuerdos que se filtraban tan vívidamente. No eran en absoluto parte de lo que había vivido, los recuerdos se habían transformado en un ambiente infernal donde todo lo que podía salir mal, salía mal. Una vez más, perdí la noción del tiempo mientras me sumergía en las oleadas de recuerdos aterradores que asaltaban mi cordura. En un momento me rompí. Simplemente no pude aguantar más, las imágenes simplemente me hicieron añicos. Pero justo cuando pensé que me perdería, una luz brillante se aferró a mí. Fue cálido y amoroso, me sacó del borde del colapso mental total. Te tenemos, chico, dijo Drac tranquilizadoramente. Se rompió tan pronto como puse un poco más de presión. TCH débil, Axlis siseó molesto. No me molesté en discutir, no podía, me estaba recuperando antes de ser arrojado a la refriega una vez más. Mi mente continuó siendo devastada mientras experimentaba un infierno tras otro. Lo único que recé fue que los recuerdos de estos encuentros fueran olvidados correctamente. De lo contrario, preferiría suicidarme antes que tener que ver estas imágenes constantemente día tras día. Y así continuó el ciclo de tortura. Después de cada reconstrucción, descubrí que crecí unos 2 centímetros.
La prueba corporal duró 2 días antes de que mi cuerpo alcanzara su límite. Mi prueba mental duró 3 días y 2 horas. Un poco más largo que la última vez, pero la brecha entre las dos pruebas se estaba acortando. Lo que significa que mi cuerpo estaba cada vez más cerca de conectarse completamente. No sabía qué pasaría cuando mi cuerpo y mi alma se conectaran por completo, pero solo había una forma de descubrirlo. Y ya no había marcha atrás. Además, tenía poco tiempo. Solo tenía menos de una semana para terminar esto, tuve que esforzarme. El tercer ciclo continuó. Mi cuerpo se sentía más fuerte que la última vez y pude soportar el dolor mucho mejor, pero aún así finalmente llegué a mi límite. Cuando mi cuerpo comenzó a deconstruirse, fui arrojado a la prueba mental por tercera vez. Estaba progresando poco aquí ya que ya estaba alcanzando el límite de lo que podía lograr actualmente. Drake dijo que una vez que mi cuerpo y mi alma estuvieran completamente conectados, ambos crecerían el uno con el otro. Por lo tanto, no tendría que preocuparme de que volvieran a estar desequilibrados. Eso era algo por lo que estar feliz, pero estaba demasiado preocupado por el tiempo. Le pedí a Drake que hiciera algo de magia e informara a Luke y Diana que extendieran sus vacaciones una semana más ya que yo estaba retrasado. No les importó mucho ya que les encantaba estar aquí. Afortunadamente, Drake pudo hacer esto sin que yo tuviera que moverme. Simplemente realizó algún tipo de magia que no solo creó una carta, escribió en ella, sino que también la transportó a través de un búho de piedra que también había sido encantado con la capacidad de volar. Realmente quería aprender ese hechizo. Como serio. Tener un ejército de estatuas de piedra parecía demasiado genial como para dejarlo pasar. Lo bueno fue que esto me distrajo de la mayor parte del dolor por un tiempo. Había decidido aprender este hechizo lo antes posible. Cuando terminé mis pensamientos, me sentí abrumado por el dolor que mi ferviente imaginación estaba reprimiendo. Necesitaba hacer la prueba de 3 días en el cuerpo para que mi cuerpo se conectara con mi alma. Sonaba simple y sin complicaciones, pero seguro que no lo era. Necesitaba llegar allí, pero estaba luchando. El dolor empezaba a multiplicarse cada minuto. Drake me informó que había alcanzado la marca de los 2 días y medio. Estaba tan cerca, pero el dolor era demasiado. Estuve entrando y saliendo de la conciencia durante mucho tiempo, las horas parecían días mientras la prueba continuaba, golpeando sin piedad y reformando mi cuerpo hasta convertirlo en el recipiente perfecto. Cuando Tom golpeó su mano contra el suelo de piedra caliente, comenzaron a aparecer grietas. Su fuerza había aumentado a niveles horribles. Después de todo, se trataba de una piedra mágicamente imbuida. Reforzado con hechizos para aumentar su durabilidad a niveles anormales y, aún así, Tom lo estaba rompiendo como galletas sobre una mesa. Quedaban 2 horas y el aire alrededor de Tom comenzó a agitarse y a remolinarse lentamente. Se volvió denso y espeso como un almíbar. A Tom le resultaba cada vez más difícil moverse. No es que pudiera, el dolor se multiplicaría 100 veces cada vez que sus dedos se movieran. Pero algo estaba pasando. Algo que hizo que tanto Atlas como Drake quedaran fascinados al verlo. Estaban enfocados en los ojos de Tom. Uno seguía siendo el mismo azul oscuro de siempre. Pero el otro iris se volvió blanco, tan blanco que parecía la luz misma. Pero también tenía un tinte dorado en los bordes. Pero ahí no fue donde se detuvieron los cambios, su ojo azul que había permanecido igual todo este tiempo, cambió a un tono negro. A Atlas, ¿tienes alguna idea de lo que está pasando?, preguntó Drake con perplejidad. Amigo, ¿parezco una especie de vidente? Todo lo que puedo suponer es que debe tener algo que ver con los cambios que exhibiste. Quizás el cambio dentro de ti ha provocado un cambio en él. Después de todo, aceptaste el poder de papá recientemente. Quizás esto tuvo algún efecto en él. Dijo con incertidumbre. ¿Pero por qué entonces su otro ojo se pondría negro?, preguntó. Oh, eso, jeje. Podría haber filtrado un poco de mi poder en él durante la reconstrucción, dijo Atlas con una sonrisa incómoda. ¿Hiciste qué?, bramó Drake. Relájate, su ojo izquierdo se puso blanco por tu culpa y el otro se puso negro por mi culpa. Mira, equilibrio perfecto. Esta es una manera de mostrar mi sinceridad. El chico está destinado a grandes cosas, Drake, hay muchas cosas que aún no le hemos contado acerca de ellos. ¿No crees que ganará solo contigo, verdad?, preguntó retóricamente. Sí, me preguntaba por qué le mentiste sobre eso. Si quisieras causar caos, unirte a ellos funcionaría, dijo Drake. TCH, esa no es una opción, simplemente me matarían en la primera oportunidad que tuvieran. Mentí porque no vale la pena alarmar al chico por eso. Mejor estar de tu lado que de ellos.
Parezco. Pero tienes razón, estamos lejos de poder enfrentarnos a ellos. Nos han estado persiguiendo durante siglos y todavía piensan que estamos causando el mal. Pero tienes un punto. Solo si volvemos a ser uno podremos acabar con esto de una vez por todas. Termina la batalla que comenzamos. Dijo Drake exactamente, pero no esperas poder hacer eso sin mí, ¿verdad? Ambos me necesitan para tener una oportunidad. Dudo que le hicieras pasar por todo esto solo para vencer a un pequeño mago pomposo y arrogante como Voldemort. Simplemente impartir algunos hechizos habría funcionado. Dijo riendo. Suspiro, eso es correcto. No lo traje aquí solo para vencer a esa hormiga Voldemort. Hay problemas mayores que los que aquejan a un país pequeño como Inglaterra. Pero le servirá de prueba. Después de vencer a Voldemort, comenzará la verdadera batalla. Y todos esos idiotas saldrán de la nada cuando se enteren de Tom. Dijo impotente. Mira, entonces mi pequeño truco resultará útil. Déjame ver, me gusta, todo el poder que le di ha convergido en sus ojos. Parece haber modificado la habilidad devoradora. Ahora puede tomar las propiedades de los objetos y añadirlas a su armadura. Supongo que es bastante simple. Oh, espera, no, me perdí algunas otras cosas. Puede tomar las habilidades de otras criaturas o personas y agregarlas a él mismo. Vago, pero supongo que está bien. Dijo con desdén. Oh, es posible que podamos utilizar ese poder visual lo suficientemente pronto. Déjame ver qué le ha dado mi poder. Oh. Orientado al combate. Parece que puede ver 5 segundos en el futuro cuando está peleando con alguien. Parece haber cierta habilidad de ilusión también, mirando a los ojos del oponente, puede hacerle ver una ilusión. El nivel de ilusión depende de la cantidad de magia que usa. También se agrega un tipo de magia curativa, bastante simple, que puede establecer un vínculo visual entre varias personas durante un corto periodo de tiempo. Concluyó Drake. TCH, parecen bastante inútiles comparados con los míos, argumentó Axlis. ¿De qué estás hablando? Los míos tienen mucha más utilidad que los tuyos, respondió Drake. Justo cuando estaban a punto de seguir discutiendo, el aire comenzó a solidificarse alrededor de la piel de Tom. Trozos de metal comenzaron a formarse en el aire y adherirse a su cuerpo. Comenzó con el antebrazo. Las piezas de metal se transformaron como plastilina y se sintonizaron en pedazos de un protector de brazo antes de quemarse en su piel. Tom aulló de dolor pero no se movió. Las placas negras de la armadura continuaron formándose en el aire y pegándose a Tom como imanes en un refrigerador. El proceso duró aproximadamente 1 hora y el dolor fue horrible, tanto que Tom gritó de dolor al final. La armadura negra que cubría su cuerpo ahora de 1,70 metros de altura era amenazadora pero encantadora a la vista. Era mucho más alto que antes. Pero había algo interesante. Tenía una pelusa blanca alrededor del cuello que fluía hacia una capa hecha de partículas de luz. No parecía sólido pero tampoco ilusorio. Mientras Drake y Axlis contemplaban con asombro y entusiasmo la finalización exitosa de las pruebas, olvidaron una cosa. Los ojos de diferentes colores de Tom estaban desprovistos de vida, solo había dolor y sufrimiento. Con una sacudida, cobró vida como un títere animado y se levantó de su posición de rodillas. Mientras avanzaba hacia el trono, sus pasos crearon un estruendo masivo. Allí donde pisó quedaron profundas hendiduras. Su ojo negro tenía un tono rojo que irradiaba sufrimiento y dolor, mientras que el blanco estaba oscuro y descolorido. Drake y Axlis acaban de darse cuenta de lo que pasó. Activa rápidamente el círculo mágico. Esto podría ser malo. Bramó. ¡Boom! El círculo mágico estalló con una enorme luz brillante que envolvió a Tom en él. Los gritos de Tom resonaron por el pasillo mientras se agarraba la cabeza por el dolor. Pero su ojo blanco originalmente descolorido comenzó a brillar nuevamente con un brillo cada vez mayor, contrarrestando los efectos del negro. Duró un buen par de horas antes de que retrocediera lentamente dejando el cuerpo ahora desnudo de Tom parado allí sin idea. Lo interesante fue que había tatuajes por todo su cuerpo. Parecían tribales en cierto modo, con imágenes de dragones luchando. Representaba las historias de Axlis y su lucha con su familia. Se movían levemente de vez en cuando mostrando el progreso de los dragones mientras luchaban. Fue mágico mirarlo. Le recordaba a la gente las películas y los periódicos del mundo mágico. Tom, que estaba volviendo en sí, se sorprendió al ver la gran cantidad de tatuajes. Pasó algunas horas viendo cómo se repetía la historia mientras observaba las diferentes batallas, una y otra vez, aparentemente grabándolas en su cerebro. Las batallas entre tu familia, ¿verdad? Preguntó.
Correcto, respondieron Atlas y Drac al mismo tiempo. Mírate en el espejo, niño, dijo Drac. Tom se sorprendió pero hizo lo que le dijeron y convocó su varita que estaba en la esquina con una acción sin varita y transfiguró un trozo de piedra en un espejo del tamaño de todo el cuerpo. Fue instintivo, simplemente me di cuenta de lo que había hecho. No había podido hacer mucha magia sin varita antes, pero ahora me parecía muy natural. Drac también me dijo a principios de año que me centrara en los casos en los que hice magia accidental sin varita cuando era pequeño, lo que me ayudó enormemente. Me dejé llevar un poco mientras levitaba docenas de pequeñas piedras y las giraba. Parecía un sistema solar mientras orbitaban a mi alrededor. Rocas pequeñas, rocas grandes, no importaba, no sentía el peso y lo que era aún más fascinante era que no me sentía fatigado. Esto hubiera sido imposible de hacer ya que me habría cansado muy fácilmente. Pero ahora era diferente. Podría hacer esto durante horas. El beneficio aportado por la prueba fue asombroso. Pero cuando mis pensamientos llegaron allí, se congelaron. Las piedras también lo hicieron antes de caer. Ya veo, asumo que el olvido de mi memoria salió bien. Pregunté con certeza. Sí, no hubo problemas, bueno, por un momento estabas muy cerca del mismísimo diablo. Pero te recuperamos. Dijo, pude escuchar la preocupación en su voz. No lo recordaba, pero fue lo mejor. Me encogí de hombros y miré el desastre que había hecho. Suspiré levemente antes de agitar mi mano. Se pudo ver una onda extendiéndose desde mi mano antes de que todas las piedras salieran disparadas y golpearan la pared, limpiando el piso que alguna vez estuvo desordenado. Miro el espejo con curiosidad. Miré mi reflejo que estaba cubierto de estos extraños tatuajes en movimiento que se extendían desde mis piernas, torso, brazos y espalda. Pero se detuvo en mi cuello. Eran de color negro y casi parecían estar vivos mientras se iluminaban por un momento antes de atenuarse al siguiente en un patrón rítmico. Mientras levantaba la mirada, me sorprendió ver los cambios en mis ojos. ¿Qué pasó con mis ojos? Pregunté sorprendido mientras me llevaba la mano a la cara. Atlas y Drac se turnaron para explicar lo sucedido y sus respectivos usos, lo que me sorprendió muchísimo. Algunos de sus usos me recordaron cierto anime que había visto en mi vida pasada. No me puedo quejar, acabo de recibir algunas habilidades bastante útiles. Especialmente mi ojo morado. Le tuve algunos usos. Especialmente la oportunidad de obtener habilidades de criaturas y personas. Parece que, después de todo, tenía otro uso para el basilisco. También estaban los elfos domésticos, conseguir la capacidad de usar la telequinesis de forma magistral y adquirir experiencia en apariciones iba a ser muy útil. Luego estaba la otra habilidad. Sabía que la espada de Gryffindor no estaba hecha de metal común. Estaba hecho de algo llamado plata labrada por duendes. Permitió que el metal alcanzara las características de cualquier cosa que lo fortaleciera. Si agregaba esta propiedad a su armadura y luego tocaba el veneno de basilisco, ¿no obtendría el mismo efecto que logró Harry? Parecía que destruir los Horcrux no sería tan difícil después de todo. Ahora tenía algo más con que extorsionar a Dumbledore. Las habilidades de mi ojo blanco tenían mucha más utilidad y versatilidad. Tener la capacidad de crear ilusiones sin tener que hacer nada fue genial. Y nadie pensaría que hacer contacto visual sería su desaparición. Luego estaba la habilidad futura de 5 segundos. Parecía limitado a luchar contra otros, pero me daría una gran ventaja al batirme en vuelo. En cuanto a la magia curativa, excelente para sostener. Y la visión compartida era una habilidad extraña. Parecía que solo era bueno cuando peleaba con otros a mi lado, pero no sabía hasta qué límite. Más tarde jugaría con la capacidad para ver el alcance total de su capacidad. En general, la mayoría de ellos no eran completamente OP excepto la vista futura, pero serían inmensamente útiles. Finalmente, mi cuerpo, al igual que en el pequeño experimento anterior, podía sentir la energía mágica en el entorno mucho más fácilmente, podía sentirla en mi cuerpo y en todo lo que tocaba. Un poco más y probablemente yo también podría verlo. Esto explicó mi repentino aumento en el poder mágico y por qué pude lanzar hechizos y encantamientos sin varita que antes no podía. Con un movimiento de mi mano, la ropa apareció de mi pulsera que estaba en la esquina y voló hacia mí. Me los puse y me sentí mucho mejor. No me sentía incómodo con mi cuerpo, pero tampoco era exhibicionista. Vi que era mucho más musculoso que antes. Y mi altura no ayudó a mi shock. Ya medía 1,7 metros. Dean era un poco más pequeño ahora. Parecía que estaba en la mitad de mi adolescencia físicamente, tal vez tenía unos 16 años, pero en realidad tenía 12 años.
Realmente no me importaba mucho ya que no había nada que pudiera hacer. Podría transfigurarme, pero ¿para qué molestarme? De hecho, algunas personas crecieron así de rápido. Fue extraño pero no loco. Me sentí genial. El sentimiento era intangible. No sabía qué parte de mí era diferente, pero me sentía completa. Como si algo que antes no estaba del todo bien lo hubieran puesto en su lugar correspondiente. Sabía que las pruebas habían funcionado. Mi alma y mi cuerpo estaban equilibrados. Fue una sensación magnífica. Muy bien, ya que terminé con la prueba, debería comenzar. ¿Verdad, Drac? Sí, ya no queda nada que hacer aquí. Solo regresaremos cuando estés a punto de llegar a la tercera etapa. Se llevará a cabo otro juicio. Esa prueba se puede repetir para desbloquear más poder en tu forma de dragón. Informó. Ya veo, bueno, eso está demasiado lejos por ahora. Y realmente no quiero pensar en pasar por más pruebas durante mucho tiempo. Dije antes de tomar mi pulsera y ponérmela en la muñeca. Entonces comencé a caminar hacia el trono. ¿Qué estás haciendo, niño? Preguntó Achlis. Bueno, por supuesto vendrás con nosotros. No te dejaré aquí solo. Querías experimentar el mundo exterior otra vez, ¿verdad? Yo pregunté. Drac, ¿no vas a discutir esto? Preguntó con vacilación. No, he hecho las paces contigo. Mientras te portes bien, no tendré ningún problema contigo, dijo con desdén. Siempre y cuando te portes bien, TCH, lo que sea, no me importa de ninguna manera. Dijo. Claro, deja de actuar y acepta ya, le dije con una sonrisa. Aunque todavía no puedo usar su poder porque me corrompería, no me molestó cargarlo. Está bien. Pero no me lleves en ese brazalete tuyo, dijo con disgusto. ¿De qué otra manera se supone que debo cargarte? Parecería un idiota del cosplay si anduviera por ahí con una espada. Dije confundido. Relájate, niño, simplemente puedes transfigurarme, dijo con un tono de debes saber esto. Lo tengo. Se verá un poco nervioso, pero ¿a quién le importa? Me encogí de hombros y agité mi mano sobre la espada en el trono. Comenzó a encogerse y encogerse hasta alcanzar el tamaño de una uña. Luego comenzó a flotar hacia mí antes de aterrizar en mi mano. Era un solo pendiente. Tomó la forma de una pequeña calavera negra con la punta de una lanza apuntando hacia abajo. Era nervioso pero pequeño y no se notaba. Colgaba de un pequeño aro que me colocaron en la oreja. Quiero decir, esto funciona, supongo. Puedo ver todo, así que no tengo problemas con eso. Dijo con un tono ligeramente sorprendido. Bien, pongámonos en marcha. Todavía tengo muchas cosas que hacer. Apple y Microsoft no se van a hacer solos. Lo dije con una sonrisa. El plan para esas dos empresas era en realidad muy simple. Proporcionaría ideas para mejoras tecnológicas en las que no se habrían pensado hasta mucho más tarde. En cuanto a cómo sabía estas cosas. Felizmente puedo decir que todo se atribuye a mi memoria estúpidamente dominada. Jugué muchos juegos. Naturalmente, estaba interesado en cómo funcionaban estos sistemas operativos para ejecutar estos juegos. Cómo se crearon las microcomputadoras para reemplazar las enormes computadoras del tamaño de una percha que originalmente apenas podían cargar palabras si se instalaban en ellas. La idea era acelerar el tiempo que estas dos empresas necesitaban para poner las cosas en marcha. Estaría trabajando para lanzar algo parecido a Windows dentro de unos años. Así es, Windowsos, no Windows ni Mac, sino una mezcla. Tomaría la imagen de MacOS y agregaría la versatilidad y el control de Windows que Apple no proporcionó. Lo mejor de ambos mundos. Tenía el conocimiento, todo lo que necesitaba era la gente adecuada. Que Microsoft ya tenía. Pero necesitaban computadoras, el sistema operativo no podría hacer su magia si estuviera instalado en una caja de mierda. Ahí es donde entró Apple. Estaba planeando no solo acelerar el lanzamiento del iPhone, sino también el lanzamiento de su serie de portátiles. Todo esto fue para poder eventualmente fusionar las dos compañías y crear un monstruo colosal e indiscutible que monopolizara el mercado. Bill Gates y Steve Jobs trabajando codo a codo sería una imagen aterradora. Naturalmente, todo esto se haría con el uso de magia. Drac podría permitirme realizarlo sin ser detectado, y aquellos que no quisieran trabajar felices serían puestos bajo la maldición Imperius. Esto también se aplica a los competidores en el mercado. Los eliminaría todos rápida y fácilmente para que el camino de las dos empresas sea más fluido y ágil. Un poco de motivación nunca viene mal a nadie. Todo esto era para ganar suficiente dinero para financiar los cambios que iba a hacer en el ministerio. Después de todo, se necesitarían millones de galeones para reformar este ministerio roto y convertirlo en algo digno.
También me retrataría bajo una buena luz. No estoy usando el dinero de la gente, sino mi dinero. Esto los haría menos resistentes al cambio cuando sus intereses no se vean comprometidos. Además, nunca está de más tener dinero en el bolsillo, ¿verdad? Por lo tanto, tenía mucho que hacer este año. Tuve un par de semanas para ordenar la mayoría de mis ideas en papel y poner en marcha las 2 empresas antes de ir a Ilvermorny. No pude ayudar una vez que fui a la escuela. Y más cuando volví a Hogwarts. Pero después de que terminara el año, viajar de Inglaterra a Estados Unidos ya no sería un problema debido a la nueva habilidad en mi ojo morado. Obtener la capacidad de separarse eficientemente de un elfo doméstico sería útil. Fue mejor que aprenderlo yo mismo, así que no tenía nada de qué quejarme. Habiendo pensado en todo esto, pronto volví a abrir el portal de mi habitación y salté, justo a tiempo para que se abriera la puerta y entrara una limpiadora. Ella saltó asustada y cayó hacia atrás, lo que le impidió ver el portal que estaba cerrando. Gracias a Dios. No tenía el hechizo Obliviate a mano. Necesitaría conseguir algo más de Lockhart. Su único logro orgulloso en su vida inútil fue su alto nivel y dominio en el hechizo Obliviate. Tener sus recuerdos me ahorraría mucho entrenamiento y tiempo. Me apresuré y ayudé al pobre limpiador a limpiar. ¿Estás bien ahí? No te vi, dije con una sonrisa. Pero tan pronto como las mujeres levantaron la vista, sus ojos se abrieron como platos. Tus ojos. Dijo señalando sus ojos, mientras comenzaba a temblar intensamente, el sudor comenzaba a formarse cuanto más los miraba. Lo olvidé por completo. Me parezco a Grindelwald ahora mismo. Y por su reacción, parecía que ejercían algún tipo de presión. Rápidamente le dije que todo estaba bien y cerré la puerta antes de caminar hacia el espejo. Mutaré Oculus Color, dije mientras pasaba mi mano sobre mis ojos. Cuando volví a mirar, mis ojos comenzaron a cambiar de color, volviendo al azul oscuro que siempre habían sido. Será mejor que siga así en su mayor parte. Lo último que necesito es que me miren por el color de mis ojos. Mientras nadie use Rebelio, debería estar bien. Pero maestros como Dumbledore pueden verlo fácilmente. Después de todo, es un maestro de la transfiguración. Sería estúpido pensar que no se daría cuenta, pero hasta que no fuera tan bueno como él, no había nada que hacer al respecto. Salí de la habitación nuevamente, con mi colorida camisa hawaiana y pantalones cortos blancos con chanclas, y me dirigí a la habitación de Diana y Luke. Por suerte para mí, llegaron justo a tiempo. Cuando entré, estaban a punto de irse. Oh. Tom, tu espalda, genial, estábamos a punto de ir a bucear. ¿Quieres venir con nosotros? Preguntó Luke mientras me daba un abrazo. Tom, ¿eres tú? Es genial verte. Parece que todo salió bien. Bien, bien. Luke, ¿por qué haces esa pregunta? Tommy naturalmente vendrá, ¿no? Preguntó expectante con una amplia sonrisa. Ya escuchaste al capitán. ¿Qué pregunta tan inútil, Luke? TCH, dije en broma. Pequeño, guau. Has crecido demasiado. Esto es como un Tom completo de 10 centímetros. ¿Qué hiciste? Luke jadeó. Yo era casi su altura. Medía 6 pies, pero sabía que yo sería un poco más alto ya que Lance medía alrededor de 6'4" y Nina era sorprendentemente alta con 6'0". ¿Brote de crecimiento? Respondí con una sonrisa incómoda. No pude decirles que mi cuerpo implosionó y se reconstruyó varias veces y así fue como crecí. Bueno, en cualquier caso te ves, ¿cómo debería decir esto? Más bonito, dijo con una sonrisa burlona. ¿Más bonita? Pregunté con confusión. Sí, tu piel es demasiado clara, tu cara no tiene ni una sola mancha. ¿Te ves raro? Dijo con el rostro ligeramente arrugado mientras daba un paso atrás. Me toqué la cara y el desordenado cabello negro hasta los ojos y sonreí torpemente. No había nada que pudiera hacer. Era lo que era. Pero es mejor que ser feo, ¿verdad? Y. ¿Qué pasa con el Tom del tatuaje? Preguntó Luke con una expresión muy extraña. Sonreí impotente y les expliqué lo que pasó. Se sorprendieron al saber que algo así podría pasar. Ya había lanzado un hechizo en mi cuerpo para que los muggles no vieran los tatuajes moverse. Era como los periódicos mágicos. Muy conveniente ya que el mío tendía a moverse bastante. Seguí a Luke y Diana al ascensor que poco después descendió al primer piso. La música del ascensor no era tan aburrida como cabría esperar, sino que sonaban algunos éxitos que realmente disfruté. Casi me resistía a salir del ascensor. Cuando se abrieron las puertas, fuimos recibidos con el clamor de la gente que corría de aquí para allá.
Era ruidoso comparado con la atmósfera pacífica en el ascensor. El lugar todavía tenía el mismo aroma floral que cuando llegué, lo cual era relajante. Recibí algunas miradas extrañas de la gente. Probablemente se debió a los tatuajes. Llevaba camiseta y pantalones cortos. Inicialmente pensé en esconderlos, pero luego no me molesté. Primero, tendría que rehacer el hechizo continuamente y era demasiado vago para hacerlo. Y dos, parecía mayor de lo que era. Entonces, nadie pensaría que tengo 12 años. Si todavía me viera como antes, no tendría más remedio que ocultarlos, ya que un niño de 12 años con tatuajes era demasiado extraño como para no prestarle atención. Puedo atribuirlo principalmente a mi altura anormal y a mi cara ahora más madura, lo que ayudó. Todavía tenía infantilismo en toda mi cara, pero era mucho menos que antes. Solo esperaba que Hermione no se asustara demasiado. Por no hablar de todos los demás. Al final logramos llegar afuera, donde nos esperaba un minibús con gente haciendo fila. En el lateral decía gran experiencia de buceo en mar abierto. Me asusté un poco cuando dijo eso. Pensé que sería algo de coral, Luke, no del océano abierto. Dije con mucha vacilación. Luke me miró con mucha sorpresa. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? ¿Tienes algo contra el océano abierto? Cuestionó. Asentí levemente. No soy muy partidario de no ver el fondo. No me gustan los grandes cuerpos de agua, Luke. Podría dejarlo de lado pensándolo mejor, dije. Tan pronto como retrocedí, Luke me agarró del hombro. Y me miró con una sonrisa. ¿Quién diría que el pequeño Tom le tenía miedo al océano? Nunca he visto este lado tuyo. No creo haberte visto asustado por nada. Se volvió hacia Diana mientras decía eso. Pensó por un segundo antes de negar con la cabeza. Sí, ahora que lo pienso, Tommy nunca ha mostrado realmente este lado de él. Dijo con una leve sonrisa. Los miré con horror mientras ellos me miraban con sonrisas grabadas en sus rostros. ¿Querían que viniera solo para ver mi rostro sagrado? ¿A dónde fueron sus simpáticas personalidades? Ashlis, esto no es obra tuya, ¿verdad? Eres un imbécil sádico. Dije en mi cabeza. ¿De dónde viene esto? No hice nada, no me acuséis de algo que no hice, era él, interrumpió Drake en un tono infantil. No lo hice, miente mierda. Gritó. Si hago algo, lo reconoceré, tal vez sea simplemente que tus padres se vengan de ti por ser un compañero infantil aburrido, dijo con desdén. Suspiré, no tenía otra opción en el asunto y antes de darme cuenta, ya estaba en el maldito autobús rumbo al océano. 30 minutos después llegamos a la playa, donde nos esperaba un equipo con botes y equipos. Realmente no quería hacer esto. El océano abierto con oscuridad vacía debajo no es lo mío, hombre. Mientras gemía, fui arrastrado hacia uno de los botes principales que navegaba sobre el agua. Subiendo y bajando entre las olas. El aire salado y el frío rocío del océano me mantuvieron muy consciente de lo que estaba haciendo. Poco después, llegamos al lado de un barco más grande que abordamos y que era desde donde íbamos a bucear. De mala gana me puse el traje y me alineé detrás de Luke mientras nos instruían sobre las señales y reglas y cómo usar el equipo antes de saltar al agua. Cuando golpeé el agua me hundí rápidamente. Tan pronto como miré hacia abajo, me arrepentí de haberlos escuchado. Solo había agua, no había fondo marino, nada, solo azul y negro cuanto más profundo miraba hacia abajo. Oh, diablos, esto no es para mí, pensé mientras sacudía la cabeza. Podría haber de todo y su madre ahí abajo. Por no hablar de las criaturas mágicas gigantes. Finalmente supe que tenía fobia al mar abierto. La naturaleza era algo a lo que no muchos magos podían enfrentarse. Creo que incluso Dumbledore sería devorado por la ira de la naturaleza. Mientras miraba a mi alrededor, apareció un enorme banco de peces que originalmente me asustó muchísimo. Todo lo que vi fue una enorme sombra dirigiéndose hacia mí. Pero sabía que donde había bancos de peces, los seguían los depredadores. Y tenía razón, pronto aparecieron los tiburones. Incluso si fuera un mago, los tiburones todavía me asustan muchísimo. Pero tuve que calmarme. Asustarse no solucionaría el problema. Vi a los otros turistas acercándose al barco y decidí seguirlos. Pronto me encontré fascinado con la rutina casi de baile que hacían los tiburones y los peces. Uno se lanzó hacia adelante mientras el otro se transformaba en diferentes formas mientras lo esquivaban. Esto duró un tiempo antes de que ambas partes se alejaran dejando solo la extensión vacía de agua con pequeños trozos de pescado mutilado. Sin embargo, lo que me sorprendió fue que ya no sentía tanto miedo. Una sensación muy lenta pero constante de comodidad y familiaridad se filtró en mí mientras observaba el vacío del océano. Las corrientes que chocaban, los peces ocasionales, las olas, todo tenía un ritmo.
Ya no tenía miedo, sino que me sumergí en el ritmo, disfrutando la sensación de ser uno con la naturaleza. El tiempo pasó más rápido de lo que pensaba y cuando me di cuenta, ya era hora de irme. Para alguien que inicialmente estaba cagado de miedo, casi me resistía a irme. Mientras regresaba al barco, de repente escuché un sonido que me provocó escalofríos. Cuando miré hacia atrás y hacia abajo, vi algo que potencialmente podría perseguirme por el resto de mi vida. De las profundidades surgió una cabeza. Lo inquietante fue que no tenía ojos. Lo que significa que probablemente fue desde lo profundo ya que la visión no era necesaria a tales profundidades. Pero su gran tamaño provocó intensos escalofríos por mi columna. Como si eso no fuera suficiente, brazos surgieron a ambos lados y se extendieron hacia mí. A medida que avanzaba hacia arriba, finalmente vi la mayor parte de su cuerpo. Parecía una serpiente, pero tenía la cabeza y los brazos pequeños y redondos. Cuando miré hacia arriba, me sorprendió darme cuenta de lo mucho que me había desviado de la superficie. Me di cuenta de por qué me sentía tan cómoda. Fue debido a esto. Había estado influyéndome de alguna manera. K-Kid, te sugiero que corras para salvar tu vida, dijo Draw rápidamente. No jodas. Dije antes de subir lo más rápido que pude, pero se sintió como un sueño. Como eran esos sueños, no importa qué tan rápido corras, se siente como si no te estuvieras moviendo en absoluto. Y finalmente, vi largos dedos huesudos cubriendo los lados de mi visión. Me había llegado. Sabía que no debería haber venido, que se joda el océano. Este lugar es una trampa mortal. ¿Cuáles son las posibilidades de encontrarnos con esto? ¿Por qué mi suerte es tan atrozmente mala? Cuando empezó a apretarse, vi que los dedos se acercaban. Suspiré. Bien. No quería tener nada que ver contigo. Podríamos haber tomado caminos separados, pero me obligaste, pedazo de monstruo de mierda. Maldije antes de darme la vuelta. Sonreí mientras miraba la boca del monstruo que se abría lentamente. Chico, ¿quién hubiera pensado que estaría luchando contra un monstruo marino? Dije con una sonrisa burlona. ¡Boom! De repente, se produjo una explosión masiva y amortiguada justo cuando el monstruo estaba a punto de tocar a Tom. Un calor intenso explotó hacia afuera al hacer contacto con el agua. Como un volcán submarino. Dentro del epicentro, se podía ver a un caballero con una armadura negra cubierta con llamas negras que no eran apagadas por el agua. Era como si no obedecieran las leyes de este mundo. Voy a hacer sushi contigo, dijo Tom mientras extendía su brazo hacia adelante. Genamignis. El grito. Un enorme chorro de fuego negro explotó de su mano en una esfera que se expandió en todas direcciones. Tocó las manos del monstruo, quemando instantáneamente la carne hasta los huesos antes de que también desapareciera. El monstruo que estaba a punto de comerse a Tom se detuvo y gritó de inmenso dolor antes de retroceder hacia las profundidades y a una velocidad asombrosa. ¿A dónde vas? ¿Crees que puedes ir y venir cuando quieras? Gritó e intentó descender. Detener. Tienes 30 segundos antes de desmayarte. Tu cuerpo no puede aguantar mucho más. Aprovecha este tiempo para marcharte antes de que vuelva. Ese monstruo se llama la trinchera. Ese pequeño daño no lo detendrá por mucho tiempo. Tiene una inmensa regeneración. Algo que luego podremos devorar cuando tengamos la oportunidad. Cuando eres mucho más fuerte. Proporcionará una gran capacidad de supervivencia, aconsejó. TCH, está bien, volveré por ti. Dijo con saña. Ascendió. Gritó mientras agitaba su brazo hacia arriba. Su cuerpo ascendió a gran velocidad. Su armadura fue despojada y desapareció entre los tatuajes como si todo fuera una ilusión. Justo cuando estaba a punto de salir a la superficie del agua, notó su traje roto. Integran reparazione, dijo con voz apagada mientras estaba bajo el agua. Su traje, una vez roto, se reparó solo, e incluso le crecieron piezas nuevas para reemplazar las viejas. Chapoteo. Cuando finalmente salí a la superficie del agua, mi traje estaba completamente remendado. Para mi gran placer. También me di cuenta de que la gente empezaba a buscarme porque aún no había regresado. Pero mi encuentro fue breve, así que no entraron en pánico lo suficiente todavía y todo salió bien mientras regresábamos a la orilla. Joder, es por eso que nunca vas al océano. Mi miedo no carece de fundamento. Sin lugar a dudas, evitaré el océano mientras viva. Excepto para matar esa cosa, ya que puede ser útil, volveré por ello. Pero hasta entonces no habrá agua para mí. No señor, pensé mientras negaba con la cabeza. Pero pronto escuché la voz de Luke a un lado. Tom, ¿a dónde fuiste? Estábamos empezando a preocuparnos. No pudimos encontrarte por ningún lado. Dijo con preocupación.
Parece que la corriente me llevó más lejos de lo que me di cuenta. Por suerte, me di cuenta pronto. Todo está bien, no te preocupes, dije con una sonrisa. Luke y Diana se relajaron un poco y asintieron antes de secarse. Nos tomó aproximadamente una hora regresar a la orilla y tan pronto como saltamos, corrí hacia la arena seca y me quedé allí mirando al cielo. Gracias a Dios. Tierra seca. Te amo, tierra. Dije con alegría. Habría besado el suelo si no quisiera comerme un bocado de arena en el proceso. Fue un día agotador y que no repetiría. Una experiencia en el océano fue más que suficiente para mí. Mientras regresábamos al minibús, me quedé dormido. Después de todo, usar la armadura me quitó la resistencia rápidamente. Cuando desperté, lo primero que vi fue a Luke sacudiéndome ligeramente con una suave sonrisa. Es hora de levantarse, amigo. Puedes dormir en tu habitación. Asentí levemente. Estiré mi cuerpo mientras estaba sentado, lo que envió una ola de placer a través de mi cuerpo. Era similar a la forma en que te sientes cuando te estiras en la cama, esa sensación tan agradable. No pasó mucho tiempo antes de que me despertara por completo o antes de saltar del autobús. El personal de la excursión fue muy amable y tenía una amplia sonrisa cuando nos despidieron. No me importó mucho más y no me molesté en mirar a mi alrededor y rápidamente me dirigí a mi habitación, donde me quedé dormido tan pronto como toqué las almohadas. Eso fue muy inesperado. Tenemos suerte de que no fuera un adulto o podríamos haber muerto hoy, dijo Drac con tono solemne. Sí, quién sabía que aparecería. Suelen permanecer a decenas de kilómetros bajo el nivel del mar. Me pregunto por qué apareció allí. Dijo con seriedad. Su actitud juguetona estuvo ausente. De todos modos, es lo que es. No hay necesidad de insistir más en eso. Dijo antes de decir silencio. ¿Crees que el niño tiene lo necesario para enfrentarlos? Preguntó Axlis espontáneamente. ¿HM? ¿Qué provocó esto? No pensé que esto te importara tanto, dijo Drac en tono sorprendido. Bueno, sorpresa, lo hago. Ahora respóndeme. Bueno, creo que tiene lo que se necesita. Pero no estoy 100% seguro. Tendremos que esperar y ver a Axlis, eso es todo lo que podemos hacer. Dijo con un dejo de incertidumbre. El silencio invadió la habitación después de que terminaron de hablar. Había escuchado todo lo que acababan de decir. Parece que estaba pasando algo más grande que no me dijeron. Algo sobre lo que incluso ellos dudan, no puede ser nada pequeño. Esperaré hasta que estén listos para decírmelo, pero parece que tengo una cosa más para la que entrenar más duro. La noche pasó rápidamente después de eso, ya que no tuve problemas para conciliar el sueño. Me despertó el sonido de los pájaros y el romper de las olas contra la arena de la playa. Abrí lentamente los ojos para ver los hermosos rayos de sol brillando a través de la ventana y sobre la alfombra dándole un brillo naranja. Me levanté y salí al balcón y me apoyé en la barandilla mientras observaba todo en silencio. Había mucho que hacer. Me dio prisa pensar en lo que tenía que hacer en Ilvermorny. A diferencia de Hogwarts, Ilvermorny era una escuela real con muy buenos estándares. Había mucho conocimiento que pude encontrar allí y que tal vez no podría encontrar en Hogwarts. Necesitaría usar mi habilidad de devorar para asimilar el conocimiento de los estudiantes con más frecuencia. Nunca había dejado de practicar la glimancia, por lo que mi dominio sobre ella aumentó de manera constante y a un ritmo rápido. Debería poder obtener mucha información que, de otro modo, me llevaría meses obtener normalmente. Esto me ahorraría mucho tiempo. Pero la oclumancia era otra cuestión. Realmente no tenía ningún talento en eso. Y recientemente se han estancado debido a ello. Parece que no había nada que pudiera hacer. Dudaba mucho que hubiera estudiantes aprendiendo oclumancia en Ilvermorny, así que solo podía confiar en mis propios esfuerzos. Afortunadamente, era lo suficientemente competente como para protegerme, lo cual fue suficiente. La suave brisa fresca y salada golpeó mi cara mientras pensaba en esto, despertándome. Me vestí y salí de mi habitación. Después de todo, nos íbamos hoy. Tomaría el avión con Luke y Diana de regreso a Los Ángeles antes de separarme de ellos. Necesitaba tomar un avión a Seattle ya que Microsoft estaba allí. No tuve que preocuparme por necesitar dinero. Luke y Diana pagarían el billete allí. Me preguntaron qué iba a hacer después de eso y dije que Drac tenía un contacto que nos ayudaría. No me preguntaron por qué confiaban en mí. Aunque odiaba mentirles, era un inconveniente decir que en realidad iba a usar el imperio con algunas personas para obtener el dinero que necesito. Luke y Diana no eran gente rica. Estas vacaciones ya les quitaron mucho dinero y no podía soportar hacerlos gastar más. Así que aunque no quería, tenía que hacer lo necesario.
Naturalmente, me centraría en los ricos. Sus donaciones serían de gran ayuda. En cuanto a cómo sabría quién es rico o no, bueno, el banco me ayudaría con eso. Averiguaría quién me puede decir cuáles son las personas con dinero que usan Imperio. Después de localizar a los objetivos, les haría transferir una pequeña cantidad de dinero. Haría esto un par de veces hasta que tuviera suficiente dinero de diferentes personas. Después de todo, necesitaba fondos para invertir en Apple y Microsoft. En cuanto a los préstamos, obligaría al banco a aceptar utilizar Imperio para que las empresas tuvieran suficiente dinero. Debo decir que Imperio podría convertirse en mi nuevo hechizo favorito a este ritmo. Fue simplemente demasiado útil. A quien le importaba si era un crimen, los muggles solo podían culparse a sí mismos por ser tan vulnerables. Realmente me sentí mal, pero hay que hacerlo. En cualquier caso, nadie sabría de mis pequeños crímenes ya que Drat podría detener toda detección mágica. Si un mago lo descubrió, bueno, esperemos que eso no suceda. Por su bien, jeje. Ese es el espíritu tomboy. Dijo Axlis con una risa malvada. No lo animes, Axlis, idiota. Dijo Drat con reproche. TCH, lo que sea, no está haciendo nada malo, simplemente está usando los regalos que le han otorgado. Aprovecharlo para salir adelante es completamente razonable. Dijo con seriedad. Sí, pero eso no impide que esté mal. Un poco de compasión y moderación ayuda mucho. Asegúrate de no lastimarlos, Tom, dijo Drat. Relájate, simplemente estoy jugando algunos trucos mentales, nadie saldrá lastimado, pensé encogiéndome de hombros. Mientras teníamos esta conversación, abordé el avión hacia Los Ángeles. Realmente necesitaba encontrarme un elfo doméstico. Aprender a separarse era primordial. No puedo soportar más esta mierda de avión. Me estaba costando mucho contenerme para no inclinarme y ceder en la cabeza del niño que estaba gritando como loco. Lo único que puedo oír es un zumbido sutil en mi oído derecho. Silencio, murmuré mientras agitaba mi mano sutilmente. El niño dejó de gritar al instante, para visible alivio de todos a su alrededor. 13. El viaje en avión fue tranquilo en su mayor parte. Mi hechizo silenciador duró todo el vuelo, lo que trajo paz al avión y permitió que todos durmieran. El niño seguía gritando pero en un silencio que desconcertaba a sus padres. Yo deshacía el hechizo cuando quería hablar o responder preguntas y cuando comenzaba a gritar, lo silenciaba nuevamente. Era molesto pero al menos era pacífico. Pasé todo mi tiempo hablando con Luke y Diana, viendo películas y jugando juegos de cartas. Quería asegurarme de pasar los últimos momentos con ellos ya que no los vería por mucho tiempo. Aproximadamente un año más o menos. Esto se debía a que me separaba directamente en el callejón Diagon, compraba mi uniforme de Hogwarts y me separaba justo afuera de la escuela. No volvería a casa. Varias horas más tarde el piloto anunció nuestro descenso hacia Los Ángeles. La sensación de hundimiento en mi estómago apareció nuevamente mientras descendíamos, y el rugido de las ruedas finalmente se pudo escuchar después de varios minutos al hacer contacto con el asfalto. Salimos del avión, recogimos nuestro equipaje y tomamos asiento en un restaurante al azar dentro del aeropuerto. Aquí es donde nos despedimos, Tom, por favor ten mucho cuidado. Todavía estoy muy inquieto por dejarte solo en otro continente, pero también entendemos que hay algunas cosas que debes hacer. Estaremos esperando tu regreso. Dijo Luke con una expresión seria. Gracias por aceptar mi ridícula petición. Y entiendo tus preocupaciones, pero no estoy solo, lo recuerdo. Además, estaré a salvo en la escuela. Dije asintiendo. Que tengas un buen viaje de regreso y mantente a salvo. Te enviaré una carta a tu regreso. Continué con una sonrisa. Diana me dio un gran abrazo y toneladas de besos en ambas mejillas antes de finalmente separarse. Luke me dio un fuerte abrazo antes de irse. Su próximo vuelo salía en 1 hora y todavía tenían que pasar por la aduana y todo eso. Mi vuelo salía mañana, lo cual era molesto, pero era lo que era. Les saludé con la mano hasta que desaparecieron. Una vez que estuvieron fuera de vista, sonreí, me levanté y caminé hacia la salida del aeropuerto. No había más motivos para quedarse aquí. Le hice señas al taxi y me subí. El hombre se sorprendió al ver a un niño en su taxi. ¿Dónde está el hijo de tus padres? Dijo mientras estiraba el cuello para ver el auto. Simplemente sonreí. Configura la detección antimagia Drag, dije en mi cabeza. Entiendo. Agité mi mano levemente, Imperio susurré. El hombre que inicialmente me miraba con el ceño fruncido cambió instantáneamente. Su rostro se relajó y se sentó erguido. ¿A dónde quieres ir? Preguntó como si no pasara nada. El Hotel Ritz-Carlton, por favor, dije con una sonrisa.
No hay problema, abróchate el cinturón y nos pondremos en camino. Dijo asintiendo y salió de su lugar de estacionamiento. Me abrocho el cinturón de seguridad y miré por la ventana, contemplando la vista. Estados Unidos era muy diferente a Inglaterra, pero eso solo lo hacía más interesante. Especialmente cuando llegué a Ilvermorny, sería extremadamente divertido experimentarlo. No tardaron más de 20 minutos en llegar al costoso hotel. Elegí este porque lo vi en un folleto de viajes. Era caro pero tenía una calificación de 5 estrellas. Y como la magia me permitió evitar el pago, me regalaría una buena estancia. En cuanto a que recordaran o delataran lo que hice, la maldición imperio parecía hacer que el objetivo olvidara ciertas cosas, no sabían que estaban bajo un hechizo y serían ajenos a cualquier anomalía. Pensarían que todo estaba en orden. Entonces, no había nada de qué preocuparse. Cuando llegué, simplemente me bajé y le dije al conductor que no tenía que pagar. Ni siquiera se inmutó y asintió antes de alejarse. Entré al hotel y me dirigí directamente al mostrador de recepción, donde una señora guapa estaba escribiendo algo. Cuando me vio acercarme, se sorprendió pero sonrió cálidamente. ¿Le puedo ayudar en algo? Ella preguntó. Agité mi mano y usé Imperio nuevamente para reservarme una suite. Utilicé un nombre aleatorio que se me ocurrió. Recibí las llaves muy rápidamente y subí. La magia era simplemente demasiado conveniente. No muchos otros magos podrían lograr esto, ya que uno necesitaría varitas y dos, había aurores y lugares que rastreaban el uso de la magia en lugares públicos. Drax simplemente pasó por alto todo eso. Metí la llave en la puerta que se abrió para revelar una habitación enorme. Todo era lujoso y hermoso. Había una lámpara de araña colgando del techo y debajo había una mesa de madera con un jarrón con rosas. La habitación tenía un baño enorme, una cama enorme y un balcón grande. La cocina también estaba allí, pero ¿quién en su sano juicio la usaría cuando había servicio de habitaciones? Conseguí un poco de pollo usando Imperio y lo devoré mientras me sentaba en la cama. Después de una buena comida, comencé a entrenar de nuevo. Lamentablemente, no había una manera fácil de evitarlo. El día pasó rápidamente y me fui a dormir. Al día siguiente tomé un taxi de regreso al aeropuerto, pasé por la aduana y finalmente abordé el avión rumbo al estado de Washington donde se encontraba la sede de Microsoft. Fueron mi primer objetivo. Pasaría unas 2 semanas y media allí, antes de ir a la sede de Apple en California y pasar la misma cantidad de tiempo allí. Realmente no tenía que estar allí más que eso para supervisar todo. Lo único que tenía que hacer era establecerme como accionista de ambas empresas, darles las ideas y el conocimiento tecnológico relevantes y dejar que ellos hicieran el resto. Ellos fueron los genios, no yo. El viaje en avión fue tranquilo, sin niños gritando. Este fue el último vuelo pagado por Luke y Diana. Lo cual fue bueno por 2 razones. 1, podrían dejar de gastar dinero y 2, podría pasar a primera clase. Lo cual estaba planeando hacer en este vuelo de todos modos. Simplemente usé Imperio con una azafata para permitirme entrar al área de primera clase y luego usé Imperio con un hombre que viajaba solo. Realmente amaba esta maldición. Fue demasiado útil. El hombre cedió gustosamente su asiento y volvió a ocupar el mío en clase ejecutiva. Me sentí medio mal por él, así que le pedí al asistente que le diera comida de primera clase y demás para compensarlo. La diferencia entre primera clase y el resto era como la del día y la noche. El confort también fue elevado. Me quedé dormido fácilmente en un ambiente tranquilo y respetuoso. El vuelo no fue muy largo así que solo dormí un par de horas. Me desperté con la misma sensación de hundimiento a la que todavía no me había acostumbrado. Significaba que estábamos descendiendo. El olor a lluvia asaltó mis fosas nasales mientras salía del avión. Estaba lloviendo a cántaros y disfruté muchísimo. La lluvia fue como un refugio para mí. Finalmente había llegado a Seattle. Al principio me confundí porque había 2 Washington. Uno era el estado de Washington y el otro era Washington DC. Estaban en lados opuestos del país. No me molesté en comprobar por qué, pero debo admitir que la pereza de estos tipos es asombrosa. Pero podría haber una razón para ello. ¿O no? ¿A quién le importa? Pasé por el aeropuerto de Seattle y salí bajo la lluvia con una amplia sonrisa. Abrí los brazos como si abrazara la lluvia. Eran alrededor de las 6 de la tarde y aunque todavía había luz porque era mediados de verano, no había demasiado luz. Mejoró aún más mi estado de ánimo mientras simplemente caminaba por el sendero de concreto mientras la lluvia caía sobre mis hombros. Algunas personas me miraban de forma extraña.
De nuevo, los tatuajes, y porque vestía una camiseta de color amarillo brillante con diseños florales con unos shorts azules y unas chanclas. Me gustó mucho lo sencillo y alegre que era este outfit. A la mierda los trajes y todo eso, claro, sobresalí como un pulgar dolorido la mayor parte del tiempo, pero desde cuando comencé a preocuparme por la opinión pública. Levanté mi brazo izquierdo para ver los tatuajes en constante cambio que representaban una parte de una historia antigua. Naturalmente, los muggles no podían verlo, pero eso no les impidió sentirse atraídos por un niño tan joven con tatuajes. Levanté mi mano y la deslicé sobre mi cabello, retirándolo hacia atrás ya que obstruía mi visión. ¿A dónde deberíamos ir, señores? Yo pregunté. Vamos a explorar un poco, no he visto el mundo exterior en siglos y tú no has visto mucho de Estados Unidos, razonó Axlis. ¿Qué hay de ti, Drac? ¿Qué piensas? Yo pregunté. No me importa, no he visto Estados Unidos en un par de décadas, así que ¿por qué no? Dijo afirmativamente. Muy bien, es exploración, dije asintiendo y seguí caminando bajo la lluvia. Caminamos sin rumbo por las calles explorando. Entré a una tienda y me compré más camisas y pantalones cortos hawaianos antes de salir de la tienda. También compré unas gafas de sol que me puse y seguí caminando antes de parar un taxi y dirigirme hacia la aguja espacial. Siempre quise ir allí. Era increíblemente alto y mirar la ciudad desde allí fue una experiencia fantástica. Ojalá Luke y Diana hubieran podido acompañarme pero, por desgracia, tal vez en otro momento. Después de todo, esta no sería la última vez que viniera a Estados Unidos. Después de pasar una hora en la aguja espacial disfrutando de la loca vista, busqué un hotel de 5 estrellas, conseguí una suite usando Imperio y dormí profundamente. El sonido de los pájaros por la mañana se podía escuchar acompañado del sonido del tráfico, bocinazos, etc. Me estiré antes de levantarme, lavarme la cara y ponerme mi traje hawaiano. Ni siquiera me daba vergüenza destacar, era cómodo. Entré al ascensor y presioné el botón con el primero que simbolizaba el primer piso. Cuando las puertas se cerraron, volví a sentir la misma sensación de hundimiento que duró un par de segundos antes de que el ascensor se detuviera. Sonaba buena música. Cuando salí, me dirigí a la salida, paré un taxi y lo tomé. ¿A dónde quieres ir, joven?, preguntó el taxista. Me sorprendió que no me cuestionara, pero era mejor así. Redmond, por favor, dije con una sonrisa. Pero el taxista pareció sorprendido y vacilante. Suspiré y usé la maldición Imperio sobre él. Su rostro cambió de un ceño fruncido a una amplia sonrisa y comenzó a conducir. No necesitaba explicarle por qué ni convencerlo de hacer el viaje. Tampoco me apetecía. Tenía mejores cosas que hacer. Luke me dio suficiente dinero para pagarle al tipo en cualquier caso. Me sentiría demasiado culpable ya que llegó bastante lejos. Realmente necesitaba encontrar a algún tipo rico con mucho dinero y conseguir que amablemente me donara una parte. Pero eso tendría que esperar. Por ahora, me senté allí con los ojos cerrados, practicando oclumancia ya que se estaba quedando atrás. Se hizo más difícil progresar cuanto más avanzaba. A diferencia de legitimidad, no fluyó fácilmente, fue como picar una piedra con una cuchara de plástico. Era molesto y irritante pero tenía que hacerlo. Pasaron unos 30 minutos antes de que llegáramos a Redmond. Le pedí al taxista que se dirigiera directamente a la sede de Microsoft. Era temprano en la mañana, así que tenía mucho que hacer. Cuando llegamos, se erigió un gran edificio con el tan reconocible cuadrado de 4 colores diferentes. Aquí será donde comenzará el sueño. Durante las próximas 2 semanas estaría aquí, creando algo que no se crearía hasta mucho más tarde. E incluso entonces, sería transformarlo en algo mejor. Cuando salté, le pagué al conductor, quien felizmente regresó por donde había venido. Miré hacia el edificio y no pude evitar sonreír. Cuando entré, el personal que estaba trabajando o que pasaba me miraba extrañamente. Realmente no me importó y me dirigí directamente a la recepción. Era un joven con el pelo excesivamente engominado y gafas. Parecía que su camisa ajustada le cortaba la circulación. Oye, me gustaría programar una reunión con Bill Gates, dije con una sonrisa. El hombre se quedó paralizado por un segundo y me miró con el ceño fruncido. Me miró antes de forzar una sonrisa. Lo siento, pero ¿cómo te llamas?, preguntó. Thomas Knight, no estoy afiliado a su empresa, dije con calma. Al oír eso, el joven escribió en su computadora antes de negar con la cabeza. Lo siento, el señor Gates está ocupado en este momento, por favor vuelva en otro momento, dijo con una sonrisa burlona. TCH, ¿por qué me molesto con esta mierda? Refunfuñé. ¿Indulto? El ceño del hombre se hizo más profundo.
Cállate, dije con desdén antes de agitar la mano. Susurré imperio y las expresiones faciales del hombre cambiaron. Su ceño ya no estaba ahí y apareció una expresión seria. Comenzó a escribir furiosamente en su teclado antes de mirarme. Estimado invitado, el señor Gates está muy ocupado con una reunión. Recomendaría asistir en otra. Cállate, llévame a la sala de reuniones, dije con molestia. Ahora mismo, señor, dijo con una expresión plana, como si no pasara nada. Caminé detrás de él con las manos en los bolsillos. Nos deslizamos hacia un ascensor con un par de personas más que me miraron de forma extraña. ¿Hay algún problema? Yo pregunté. Se sorprendieron por mi repentina pregunta. Una de las mujeres negó con la cabeza. No hay problema. Entonces deja de mirar, es de mala educación, dije con una sonrisa. La mujer asintió levemente y mecánicamente giró la cabeza para mirar al frente. Todos los demás se sorprendieron por nuestra conversación e hicieron lo mismo, sin mirarme más. Con un din las puertas se abrieron y la joven recepcionista salió. Lo seguí de cerca. Estábamos en el 7º piso más o menos. No me sorprendió mucho el tamaño del edificio, ya que no esperaba menos de una mega empresa. Pronto caminamos por el área del bullpen donde trabajaban todos los empleados subalternos. Estaban escribiendo furiosamente en sus teclados. Era caótico, se hablaba por todas partes, se hablaba de codificación y esto y aquello. Empezó a darme dolor de cabeza. Me sorprendió que el área de reunión estuviera en el mismo piso que estos novatos, pero ¿qué sabía yo? No pasó mucho tiempo para llegar a una zona separada que era mucho más tranquila. Había habitaciones revestidas de cristal con varios grupos hablando de sus propias cosas con los demás, pero todo estaba insonorizado, lo cual era agradable. Al pasar, llegamos al final del piso donde había una habitación mucho más grande. Había una gran mesa redonda de madera con jarras de café y té distribuidas uniformemente a lo largo de ella. Había papel por todas partes, la gente escribía cosas furiosamente mientras alguien presentaba algo en la pizarra. Instantáneamente reconocí quién era. Bill Gates. En él, hablaba de Windows 3.1, que acababa de ser lanzado en marzo. Siendo alguien que equivalía al futuro, ver algo tan arcaico me hizo estremecerme un poco. Pero entendí que lo que estaban haciendo era innovador en ese momento. Fue muy digno de elogio. Pero ahí fue donde se detuvo. Estaba a punto de sacudir los cerebros de estos nerds. Esta es la sala de reuniones, señor, dijo el recepcionista mientras se detenía en la puerta. Gracias, amigo, puedes volver a lo que sea que estabas haciendo, le dije mientras le daba palmaditas en el hombro. Él asintió y desapareció de la vista. Me di la vuelta y entré como si no hubiera nadie en la habitación. Pero mientras lo hacía, escuché a Bill hablar de algo mientras señalaba el tablero. Necesitamos mejorar la memoria virtual y los controladores de dispositivos virtuales cargables para permitir un mayor intercambio de dispositivos arbitrarios entre aplicaciones. 2 multitarea, dijo Bill con voz severa antes de hacer una pausa por un momento. El modo protegido permite el acceso a varios megabytes de memoria sin la obligación de participar en el esquema de memoria virtual del software. Se ejecutan dentro del mismo espacio de direcciones, donde la memoria segmentada proporciona un grado de protección. Pero esto no es suficiente, necesitamos comenzar a aumentar esto. No creo que varios megabytes sean suficientes en el futuro. Necesitamos aumentar el almacenamiento manteniendo la cantidad de protección. Dijo antes de detenerse y mirar en mi dirección. ¿Quién podría ser, joven? Esta es una reunión privada. ¿Quién te dejó entrar? Preguntó con el ceño ligeramente fruncido. Sonreí ante su pregunta. No respondí de inmediato, sino que me dirigí al final de la mesa más cercana a la puerta, frente a Bill. Había un hombre regordete sentado allí comiendo un donut. Simplemente lo agarré por la corbata y lo levanté con una mano antes de colocarlo suavemente en el suelo. Luego tomé asiento y puse mis pies sobre la mesa. Los rostros de todos los presentes mostraron una inmensa sorpresa ante el pequeño truco que acababa de hacer. ¿Por qué actúas como si fueras dueño del lugar? Es vergonzoso, dijo Atlas con una risa burlona. Simplemente lo ignoré y comencé a hablar. Estoy aquí para hacer una inversión, dije con una amplia sonrisa. Bill me miró desconcertado. Simplemente negué con la cabeza. Imperio, susurré. Todas las personas en la sala de reuniones, como electrocutadas, saltaron de sus asientos y abandonaron la sala como un grupo de robots. Bill quedó atónito por un momento al observar esto. Ahora, comencemos, dije con una sonrisa. Final de capítulo.